¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido más poderoso del mundo? Podías pensar en una tormenta rompiendo contra los acantilados, en una multitud gritando unida por la emoción, o en el rugido de un avión atravesando el cielo. Y, sin embargo, la respuesta es sorprendente. El sonido más poderoso no es un sonido, es el silencio. El silencio no como ausencia, sino como presencia. Un silencio que late en lo más profundo del corazón, que calma, que sostiene, que transforma. Este silencio tiene la capacidad de decir más que 1000 palabras, de aliviar heridas invisibles y de recordarnos quiénes somos realmente. Eckhart Tolle, un escritor contemporáneo, afirma que la vida no está en otro lugar, sino aquí y ahora. Y es en el silencio interior donde esa verdad se vuelve evidente. Quiero llevarte conmigo a una pequeña historia. Imagina a una mujer llamada Elena, de unos 60 años. Vive en una ciudad ruidosa, con calles donde los coches tocan la bocina sin cesar y los relojes parecen correr más rápido que la vida misma. Una tarde, después de un día agotador, Elena se sienta en su balcón con una taza de té. Por un instante, no hay televisión, no hay teléfono, no hay conversación. Solo está ella, su respiración y el canto lejano de un pájaro. Ese momento de quietud, breve y frágil, le trae lágrimas a los ojos. No sabe por qué llora, pero siente que ha regresado a casa. Ese es el poder del silencio del corazón. Abre una puerta que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. A lo largo de nuestra vida acumulamos muchas cosas: responsabilidades, preocupaciones, recuerdos, éxitos y fracasos. Sin darnos cuenta, también acumulamos ruido. Ruido en la mente que planea, analiza y repite. Ruido en las emociones que se encienden como llamas y luego se apagan. Ruido en la sociedad que nos exige correr cada día un poco más. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a escuchar lo que hay detrás de todo ese ruido? El silencio del corazón no es algo que tengamos que fabricar, porque ya está presente en nosotros. Es como el cielo que permanece inmutable detrás de las nubes que pasan. A veces el cielo está cubierto, a veces despejado, pero siempre está ahí. Del mismo modo, detrás de nuestros pensamientos y emociones siempre habita un espacio silencioso, inmutable, disponible. Lo hemos olvidado porque el mundo moderno nos entrenó para poner atención solo en lo que suena, brilla y exige. Pero ese olvido no significa pérdida. El silencio sigue ahí, esperando a ser redescubierto. Quizás te preguntes, ¿qué tiene de especial ese silencio? La respuesta es sencilla. En él encontramos la paz que siempre hemos buscado afuera. Cuando éramos niños, no necesitábamos nada para sentir plenitud. Nos bastaba correr descalzos, mirar el cielo, reír sin motivo. Con el tiempo, la sociedad nos llenó de expectativas. Estudiar, trabajar, tener éxito, ser aceptados. Y en esa carrera interminable, confundimos el ruido con el sentido. Sin embargo, cuanto más avanzamos en la vida, más comprendemos que lo esencial es invisible y silencioso. El silencio del corazón no es un lujo para unos pocos, sino un regalo al alcance de todos. Es un espacio donde el miedo se disuelve, donde las heridas emocionales encuentran descanso, donde la soledad deja de ser amenaza y se convierte en compañía. Es como entrar en una habitación cálida después de caminar bajo la lluvia. Es reconocer que nunca estuvimos realmente solos, porque algo más grande siempre nos ha acompañado. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces buscaste calma en una conversación interminable, en una compra, en un viaje, en una meta alcanzada, y aún así sentiste un vacío? Ese vacío no es un error, es una señal. Es el recordatorio de que la verdadera paz no depende de lo externo. Está en tu interior, esperando que apartes el ruido para escucharla. Algunos llaman a este silencio oración, otros lo llaman meditación, otros simplemente lo llaman estar presente. El nombre no importa. Lo que importa es que es real, que está vivo, que puede experimentarse en este mismo instante. Basta con detenerse, cerrar los ojos y escuchar no lo que suena afuera, sino lo que late dentro. La buena noticia es que nunca es tarde para redescubrirlo. De hecho, muchas personas lo logran precisamente en la madurez,
cuando la vida ha enseñado que las carreras externas no garantizan felicidad. A los 50, 60 o 70 años, se abre una oportunidad única: dejar de correr detrás del ruido y regresar al silencio que siempre estuvo en casa. Ese silencio que no pertenece a una religión ni a una cultura, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Hoy quiero invitarte a comenzar este viaje conmigo. No es un viaje hacia un lugar lejano, sino hacia el lugar más cercano: tu propio corazón. Allí descubrirás un idioma que no necesita traducción, un lenguaje que no se habla con palabras, sino con presencia. El silencio del corazón. Cada mañana, cuando abrimos los ojos, parece que una orquesta invisible empieza a tocar dentro de nuestra cabeza. No es una música agradable, sino un murmullo constante de pensamientos. La mente comienza de inmediato a planear, a recordar, a preocuparse. ¿Qué tengo que hacer hoy? Porque dije aquello ayer. ¿Será suficiente lo que tengo? ¿Me quieren de verdad? Cada pregunta abre la puerta a nuevas dudas, y el silencio queda sepultado bajo un mar de ruido. Ese ruido no es un fenómeno moderno. Desde hace siglos, filósofos, médicos y maestros espirituales hablaron de él. Ya en el año 500 a.C., el filósofo griego Pitágoras enseñaba a sus discípulos a practicar el silencio diario porque observaba que la mente humana se dispersa con facilidad. En el siglo XI, en Persia, el sabio Avicena escribió que la inquietud interior era el mayor obstáculo para la paz del alma. Y hoy, más de 1000 años después, los científicos lo confirman. Estudios de la Universidad de Harvard en 2010 demostraron que pasamos casi el 47% del tiempo con la mente distraída, lo que produce más ansiedad y menos felicidad. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este ruido mental? Si pudiéramos traducir todos esos pensamientos a su esencia más pura, descubriríamos algo sorprendente. Casi todos tienen una raíz común: la búsqueda desesperada de amor. Ese deseo aparece disfrazado de múltiples formas. A veces como ambición profesional: si logro este ascenso, finalmente me respetarán. Otras veces como necesidad de reconocimiento: si publico esta foto y recibe muchos comentarios, sabré que valgo. Incluso surge como deseo material: si compro este coche o esta casa, al fin me sentiré completo. Sin embargo, en el fondo, detrás de cada una de esas búsquedas hay un grito silencioso: ámame. No un amor superficial, sino un amor incondicional que nos acepte con defectos y virtudes. El problema es que lo buscamos fuera de nosotros, y al hacerlo entramos en un círculo sin fin. Para ilustrarlo, pensemos en la historia de Manuel, un hombre de 58 años. Durante toda su vida trabajó incansablemente para darle a su familia lo mejor. Logró comprar una casa, tener un buen coche y pagar la educación de sus hijos. Pero al jubilarse, se encontró con un vacío inesperado. He conseguido todo lo que debía conseguir. ¿Por qué sigo sintiendo que me falta algo?, se preguntaba cada noche. Manuel intentaba llenar ese vacío viajando, comprando cosas nuevas, incluso encendiendo la televisión para distraerse. Pero después de cada intento, el silencio regresaba, acompañado de una incomodidad aún mayor. Lo mismo le ocurre a millones de personas. La sociedad moderna nos enseñó que el amor se consigue a través del éxito, de la apariencia o de la aprobación de otros. No es extraño que en el año 2021 la Organización Mundial de la Salud informara que la depresión y la ansiedad habían aumentado un 25% en todo el mundo después de la pandemia. No solo porque la gente temía enfermar, sino porque, al quedarse a solas en casa, muchos se enfrentaron por primera vez al ruido de su propia mente. Ese ruido interno no es inocente. Tiene un precio. Cuando buscamos amor y seguridad afuera, cada fracaso nos empuja a intentarlo de nuevo con más desesperación. Si una relación no funciona, creemos que otra persona será la solución. Si un proyecto fracasa, nos decimos que el próximo sí traerá felicidad. Pero cuanto más buscamos afuera, más ruido creamos adentro. Y cuanto más ruido, menos capaces somos de escuchar la voz silenciosa que nos dice: ya eres amado, ya eres completo, ya estás en casa. Recordemos un detalle importante: nacemos con ese conocimiento. Un niño pequeño no se pregunta si es digno de amor. Simplemente ríe, juega y confía.
Pero poco a poco, la sociedad le enseña lo contrario. Los padres dicen, compórtate así, te querré. Los maestros repiten, si sacas buenas notas, vales más. La cultura muestra imágenes de éxito que parecen condiciones para merecer afecto. Así, la mente del niño se llena de capas y comienza a olvidar la plenitud original. A los 55, 60 o 70 años, muchos de nosotros seguimos arrastrando ese aprendizaje. Creer que debemos ganar lo que en realidad siempre estuvo dado. La consecuencia es la división interna. Una parte de nosotros recuerda que somos completos. Otra parte insiste en que debemos hacer méritos para ser aceptados. Esa lucha crea el ruido constante. Es como tener una radio encendida todo el tiempo en la frecuencia de la inquietud. Pero aquí surge una pregunta vital. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar afuera lo que ya habita adentro? La respuesta no es teórica, sino práctica. Pensemos en Carmen, de 63 años. Después de perder a su esposo, sintió que el mundo se derrumbaba. Pasó meses buscando compañía en cualquier lugar. Llamadas interminables, salidas apresuradas, consumo de redes sociales. Nada funcionaba, hasta que un día decidió caminar sola por un parque cercano. Al sentarse en un banco, sin música ni conversaciones, escuchó por primera vez en mucho tiempo el sonido de los árboles, el canto de los pájaros y el ritmo de su propia respiración. Descubrió que, en ese silencio, no estaba sola. Sentía compañía, sentía amor. No venía de afuera, sino de dentro. Ese es el primer gran paso. Reconocer que el ruido mental es solo la superficie y que detrás de él hay un silencio lleno de vida. No significa negar los problemas, sino recordar que no somos solo pensamientos y emociones, sino también esa quietud que los observa. En resumen, el ruido interior es el obstáculo más común para acceder al silencio del corazón. Nos hace creer que necesitamos algo externo para ser amados. Pero la verdad, confirmada por la experiencia de sabios antiguos y estudios modernos, es que el amor ya habita en nosotros. Cuando comenzamos a escuchar más allá del ruido, descubrimos lo que siempre estuvo ahí. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. En la parte anterior descubrimos que el ruido interior nace de la búsqueda constante de amor fuera de nosotros. Esa carrera inagotable nos aleja de la calma y nos hace olvidar que la plenitud siempre estuvo en el corazón. Ahora, demos un paso más. ¿Cómo han tratado los grandes sabios de la historia este mismo dilema? Desde hace siglos, místicos y pensadores de diferentes culturas entendieron que detrás del ruido mental se esconde una verdad más profunda. No solo señalaron ese problema, sino que también ofrecieron caminos para atravesarlo. Sus palabras, aunque escritas en épocas lejanas, siguen teniendo un eco poderoso porque hablan de algo que nunca cambia: la experiencia humana. En el siglo XIII, por ejemplo, en la ciudad de Konya, actual Turquía, floreció una tradición espiritual que transformó la manera de entender la relación entre lo humano y lo divino. Allí se desarrolló una práctica singular, la danza de los derviches giradores. A primera vista puede parecer un espectáculo, pero en realidad es una oración en movimiento. El cuerpo gira, los brazos se abren, los pies permanecen en la tierra mientras el espíritu parece elevarse hacia el cielo. Lo sorprendente es lo que ocurre en el interior del practicante. El ego se disuelve, las preocupaciones desaparecen y emerge un silencio cargado de sentido. Este ejemplo nos muestra algo fundamental. La espiritualidad auténtica no busca conceptos complicados, sino experiencias transformadoras. El silencio del corazón no se estudia únicamente con la mente, se vive. Por eso, muchos maestros eligieron el lenguaje de la metáfora para transmitir lo inexpresable. Hablaron de vino para referirse al éxtasis de la unión interior, de fuego para simbolizar la purificación del alma, de embriaguez para describir el momento en que la identidad personal se rinde ante una presencia mayor. Podemos pensar en estas imágenes como ventanas. Desde afuera parecen simples objetos cotidianos, pero al mirarlas con atención, revelan un paisaje oculto detrás. El vino no es solo una bebida, es el símbolo de la alegría que surge cuando dejamos de controlar. El fuego no es únicamente destrucción, es la energía que quema lo falso y deja brillar lo verdadero. La danza no es entretenimiento, es un puente entre lo visible y lo invisible. Quizás te preguntes,
¿Por qué tantos místicos insisten en hablar de metáforas en lugar de dar instrucciones directas? La respuesta es sencilla, porque lo divino no se puede encerrar en fórmulas. Si lo reducimos a una definición, lo limitamos. En cambio, la metáfora despierta algo en nosotros, activa la intuición, abre la puerta a la experiencia. Como decía Eckhart Tolle, el momento presente es el único espacio donde la vida existe. Y es justamente en la experiencia, aquí y ahora, donde entendemos lo que las palabras apenas insinúan. Imagina por un instante que tu vida es como un río. El agua representa tus pensamientos y emociones, siempre en movimiento, cambiando de dirección, a veces clara, a veces turbia. Si solo observas la superficie, todo parece caótico, pero si desciendes a las profundidades, el río es tranquilo, sereno, silencioso. Esa profundidad es lo que los sabios llamaban el amado interior, la presencia divina que nunca se altera, aunque la superficie esté agitada. En la práctica, ¿cómo se conecta esto con nuestra vida cotidiana? Muy sencillo. Cada vez que decides hacer una pausa, cerrar los ojos y sentir tu respiración, estás entrando en contacto con ese nivel profundo. No necesitas rituales complejos ni conocimientos especiales. Solo se requiere disposición a detenerse y escuchar. Allí, en la quietud, aparece una certeza que no proviene de libros ni de maestros externos, sino de tu propia experiencia. La historia nos recuerda, una y otra vez, que el silencio no es ausencia, sino plenitud. No es vacío, sino fuente. Y lo más hermoso es que no pertenece a ninguna religión, cultura o edad. Es universal. Tanto un campesino del siglo XI como una persona de 70 años en pleno siglo XXI pueden experimentarlo del mismo modo, en la calma del corazón. Este descubrimiento cambia la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando comprendemos que el amor no depende de condiciones externas, dejamos de exigir a otros que llenen nuestros vacíos. Aprendemos a dar sin esperar, a acompañar sin poseer, a vivir con gratitud lo que ya es. La metáfora de la embriaguez espiritual cobra entonces un nuevo sentido. No es perder la razón, sino liberarnos de las cadenas del ego para sentirnos parte de algo infinito. En este punto, la invitación es clara. No te conformes con entender estas ideas de manera intelectual. Llévalas a tu vida. Experimenta por ti mismo lo que significa sentarte en silencio, mirar el cielo, respirar profundamente y descubrir que en esa quietud hay un amor que siempre estuvo ahí. En la parte anterior exploramos cómo los sabios utilizaron metáforas, danzas y símbolos para enseñarnos que el silencio del corazón es una puerta hacia lo divino. Sin embargo, podrías estar pensando, muy bien, pero ¿cómo puedo llevar todo esto a mi vida de cada día? Esa es la clave de este nuevo paso, transformar lo aprendido en experiencia. El silencio del corazón no está reservado para monasterios o templos. Tampoco requiere que viajes a lugares sagrados. De hecho, se manifiesta en lo cotidiano, en los momentos más sencillos que muchas veces pasamos por alto. Imagina una mañana tranquila. Preparas tu café o tu té favorito. En lugar de encender la televisión o mirar el teléfono, decides simplemente sentarte y escuchar. El vapor que se eleva de la taza, el aroma que invade la cocina, el calor que sientes en tus manos. En ese instante no hay nada que hacer ni que resolver. Solo estás ahí. Eso, aunque parezca pequeño, es practicar el silencio del corazón. No se trata de escapar del mundo, sino de vivirlo desde otro lugar. Un paseo por el parque, observar cómo las hojas se mueven con el viento, escuchar el canto de los pájaros o el sonido del agua en una fuente. Son experiencias que, cuando las permites sin distracciones, te conectan con esa calma interior. Existen también prácticas más intencionales. Una de las más accesibles es la respiración consciente. Consiste en dedicar unos minutos a observar cómo entra y sale el aire. Al hacerlo, los pensamientos se vuelven menos insistentes y aparece una sensación de espacio interno. No es necesario forzar nada. Basta con dejar que la respiración sea tu ancla presente. Otro ejercicio poderoso es caminar lentamente. No con el objetivo de llegar rápido a un lugar, sino como una forma de meditación en movimiento. Siente el contacto de tus pies con el suelo, observa los detalles a tu alrededor
Escucha los sonidos que normalmente ignoras. En esas caminatas simples, descubres que la vida está ocurriendo ahora mismo y que no necesitas nada más para sentir plenitud. Incluso actividades cotidianas pueden convertirse en puertas al silencio. Lavar los platos prestando atención al agua tibia, al brillo del jabón, al movimiento de tus manos. Cuidar un jardín y notar cómo la tierra huele diferente después de la lluvia. Escuchar el latido de tu propio corazón al acostarte por la noche. Todas estas experiencias son recordatorios de que el silencio no es ausencia, sino una presencia profunda que siempre nos acompaña. Para muchas personas de 55 años o más, la vida trae un ritmo diferente. Los hijos han crecido, algunas responsabilidades han cambiado. El cuerpo pide más calma y la mente busca sentido. Este es un momento ideal para redescubrir la importancia de la quietud. No como un final, sino como una nueva etapa donde lo esencial brilla con más claridad. Un ejemplo real lo encontramos en la historia de Rosa, de 67 años. Durante años vivió preocupada por cumplir expectativas laborales y familiares. Cuando se jubiló, se sintió perdida, como si hubiera perdido su valor. Un día, en una clase de yoga para adultos mayores, aprendió a sentarse en silencio durante 5 minutos al inicio de cada mañana. Lo que comenzó como un ejercicio se transformó en un hábito. Poco a poco, Rosa descubrió que esos minutos de quietud le daban energía para todo el día y que el sentimiento de vacío se desvanecía. No porque encontrara nuevas metas, sino porque había aprendido a escuchar lo que siempre estuvo en su interior. El silencio también puede ayudarnos a relacionarnos mejor con los demás. Cuando escuchamos a alguien sin interrumpir, sin pensar en lo que vamos a responder, sino simplemente estando presentes, creamos un espacio donde el otro se siente realmente visto y valorado. Esa es una forma de amor silencioso que no necesita palabras, pero que transforma profundamente las relaciones. Lo más interesante es que no necesitas mucho tiempo para practicar. A veces bastan unos segundos. Una pausa antes de responder, una respiración profunda al entrar en casa, un momento de gratitud antes de dormir. Pequeños gestos que, repetidos día tras día, abren la puerta a un cambio profundo. En definitiva, el silencio del corazón no es un concepto abstracto ni lejano. Es una práctica diaria, sencilla y accesible. Es aprender a vivir con más atención, a descubrir lo extraordinario en lo ordinario, a permitir que la calma interior guíe nuestras acciones. El camino no se trata de eliminar todos los pensamientos o de vivir sin problemas. Se trata de reconocer que, detrás de todo lo que ocurre, existe un espacio silencioso que nos sostiene. Al conectar con ese espacio, la vida se vuelve más ligera, más clara y más auténtica. Descubrimos que el silencio puede practicarse en lo cotidiano, en un paseo tranquilo, en la respiración consciente o en un simple momento de atención plena. Ahora es tiempo de cerrar este viaje, y la mejor manera de hacerlo no es añadiendo más ideas, sino dejando que la esencia de todo lo dicho se condense en una verdad sencilla. Ya somos aquello que buscamos. A lo largo de la vida, corremos detrás de metas, relaciones, objetos y reconocimientos. Creemos que el próximo logro o la próxima persona nos traerá la calma que anhelamos. Pero en algún punto, después de muchas carreras y tropiezos, comprendemos que lo que de verdad anhelamos no está afuera. Es un descubrimiento que suele llegar con la madurez. El tesoro no se encontraba en un destino lejano, sino en la casa interior que siempre nos acompañó. El silencio del corazón es esa casa, un lugar donde no necesitamos justificar quiénes somos, donde las máscaras caen y la autenticidad se abre paso. Allí no hay exigencias ni comparaciones, solo la certeza de estar vivos, completos y acompañados por algo más grande que nosotros mismos. Podríamos imaginarlo como el cielo en una noche despejada. Durante el día, el sol y las nubes ocupan nuestra vista. Creemos que el cielo desaparece, pero en realidad siempre estuvo allí. Al caer la noche, lo recordamos. Así funciona el silencio. No se crea ni se destruye, se revela cuando dejamos que el ruido se aquiete. Este viaje hacia adentro no implica retirarse del mundo ni abandonar nuestras responsabilidades. Al contrario, cuanto más conectamos con la quietud interior, más capaces somos de vivir con claridad y amor en lo cotidiano.
Un corazón en silencio escucha mejor, comprende más y reacciona con menos violencia. Un corazón en calma es como un faro. Ilumina a quienes lo rodean sin necesidad de palabras. Pensemos en un ejemplo concreto. Tomás, de 72 años, pasó gran parte de su vida preocupado por tener la razón en cada discusión. Esto le generó tensiones con amigos y familiares. Un día, en una conversación con su nieto, notó que estaba a punto de interrumpirlo para corregirlo, pero respiró y eligió guardar silencio. Por primera vez en mucho tiempo escuchó realmente lo que el joven decía. Esa decisión cambió el encuentro. No hubo pelea, sino comprensión mutua. En ese instante, Tomás entendió que el silencio también puede ser un regalo de amor. Cuando hablamos del silencio del corazón, no nos referimos a algo pasivo. Es un silencio activo, creativo, lleno de vida. Es el espacio donde nace la música, donde germina la palabra, donde florece la ternura. Sin ese espacio, nada nuevo podría surgir. Y lo más inspirador es que todos tenemos acceso a él, sin importar edad, cultura o historia personal. Eckhart Tolle recuerda que el momento presente es el único lugar donde la vida sucede. Esa frase nos invita a una conclusión clara. El silencio del corazón no está en el pasado ni en el futuro, sino en este instante. Cada respiración es una oportunidad de recordarlo. Cada pausa es un puente hacia lo eterno. Al llegar al final de este recorrido, es natural preguntarse, ¿qué me queda de todo esto? Quizás no sean las palabras, sino una sensación, tal vez una chispa de calma que antes no habías notado. Ese pequeño cambio ya es un comienzo, porque el silencio no necesita que lo entendamos por completo, solo que le abramos la puerta. Imagina que al terminar este mensaje decides quedarte unos minutos en silencio, no como una obligación, sino como un regalo para ti. Permite que tu respiración te guíe, que tus pensamientos pasen sin engancharte, que tu corazón se sienta libre de exigencias. Ese gesto sencillo es suficiente para empezar a transformar tu vida desde adentro. En última instancia, el silencio del corazón nos recuerda algo que solemos olvidar. No estamos separados de lo sagrado. No hay distancia que cruzar, porque ya habitamos en la fuente. El silencio es el lenguaje de esa unión. Y cuando lo escuchamos, descubrimos que la vida misma nos está amando en cada instante.